cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el enemigo espiritual pensó que había triunfado. Era una meta que se fijó desde la antigüedad, de entorpecer los planes de Dios. No obstante, la muerte fue la mayor derrota del adversario, Satanás, porque en la cruz nuestro amado Señor Jesús venció a la muerte, a las tinieblas, y en la resurrección nos hizo victoriosos. O sea, la guerra más trascendental que se ha celebrado desde la creación del mundo, desde que Dios creó a Adán y Eva hasta el día de hoy, hace 2000 años se produjo la guerra más trascendental en la historia de toda la humanidad. Fue la guerra de Jesucristo, ¿no?, que obedeció al pie de la letra todas las instrucciones de su Padre para ir a la cruz, de una forma que todos sabemos, esa historia ya lo sabemos porque se pasa por películas. En esta semana todas las películas de la televisión transmiten la muerte y la pasión de Jesús, ¿no? Y la verdad que ellos conocen de esa forma todo esto lo que sufrió Jesús. Pero en verdad nosotros, gracias al Señor, que cuando llegamos a tener ese encuentro genuino con Él, tenemos una perspectiva totalmente diferente a lo que tiene la gran mayoría en el mundo, ¿no? Y yo meditaba por qué esa pelea tan grande fue trascendental para la humanidad, pero porque fue un acto de amor que dice que sobrepasa todo conocimiento. Ese acto de amor prácticamente sobrepasa todo acto de amor incondicional que prácticamente se dio en la historia de la humanidad. Y la epístola de Efesios describe bien. Acá hay muchos ingenieros, pero la gran mayoría estudió matemáticas y está, ¿cómo explica la palabra? O sea, en los sentidos de orientación y en la magnitud acerca de ese amor que excede todo conocimiento. En el capítulo 3 del libro de Efesios, desde el versículo 14 hasta el 21, se describe acerca de este gran amor. Dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y como podemos ver acá, dice, para comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y cuando uno medita en esta porción de las Escrituras, en esta epístola, que habla acerca de la anchura y la longitud, ¿qué significa? Significa la cruz. Y la extensión de los brazos de Jesús en la cruz tiene una trascendencia tan grande que los que llegamos a entender ese amor, efectivamente, no hay conocimiento que podría refutar. No hay sabiduría humana que pueda refutar lo que hizo Jesús. Estaba Él en la cruz, así. Todos sabemos su pasión, su muerte, toda esa transición que tuvo, esa pasión que Él sufrió en la cruz. Pero como quien dice, estoy muriendo por ustedes. Todo el ancho y toda la longitud. Los estoy abrazando en forma simbólica para que ustedes entiendan que yo los amo y por eso estoy en esta condición. Y que cuando estén en lo más profundo, cuando hayan caído ustedes en lo más profundo de su ser, ahí estoy yo también para poderlos levantar. Porque dice el Señor, puedes levantar al pobre del polvo y al que está desechado de la sociedad, se puede decir del basural. Él lo puede levantar, lo puede limpiar y hacer sentar al lado de sus príncipes. Ese es el significado real de esta epístola. Él murió así, con los brazos extendidos para abrazar
a todos los que no tienen amor, a todos los que no reciben. Padres que dejan a sus hijos, madres que dejan a sus hijos. Tienen en Jesús el que está esperándolo con los brazos abiertos. Eso significa la cruz. Por eso que es victoria. Dice que su muerte y resurrección nos hace hijos de Dios. Y si hijos de Él, el diablo ya no nos puede tocar. Hoy Jesús reina por la eternidad y nosotros con Él. ¿Por qué razones? Porque Él viene a ser el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él es el mismo, Él está presente hoy día. Así estuvo en retiro. Vimos cómo los jovencitos derramaban su corazón delante del Señor. Nosotros en forma presencial, físicamente, le damos un abrazo, pero le damos un abrazo en representación de Jesús que los ama como describe esta porción de la epístola de Efesios. Nada más, pero que los ama de verdad, incondicionalmente, es nuestro amado Jesús, porque Él murió en la cruz para darnos esa victoria acá en la tierra. Con este preámbulo, con esta introducción, quiero explicarles que por qué nuestro amado Jesús tuvo que venir, por qué Dios envió a Jesús hace 2000 años atrás. Todos recordamos el libro de Génesis. Todos recuerdan el libro de Génesis. Dios creó y puso a Adán y Eva en el mejor lugar, lo puso en el Edén. No hay nada que se puede comparar. Si algún día ustedes imaginan qué es el Edén, pueden leer, como tarea les puedo decir, que repasen Isaías 11, qué es lo que va a hacer el Señor en el futuro y qué era verdaderamente va a ser el Edén. Amados hermanos, la causa de la separación, de ese amor, de lo que Dios dio a través de Adán y Eva a la humanidad, fue la desobediencia. En este capítulo de Génesis 3, del versículo 1 al versículo 15, se describe las causas, porque normalmente nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que saber, para defender nuestra fe, tenemos que saber la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todas las cosas vienen por una raíz. Me gustó mucho, la pastora organizó su equipo de los levitas en el retiro y hizo una proclama que la que tenemos que hacer siempre nosotros. ¿Cuál es la proclama? Las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Queremos ser como ese plan inicial que hizo Dios en el Edén con Adán y Eva para que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos aquí en la tierra, pero lamentablemente fallaron Eva y Adán. ¿Por qué? Porque fueron engañados. No es que eran inocentes, porque Dios les dio una capacidad de discernimiento, porque Dios no nos ha hecho robar, porque mucha gente racional dice, no, pero ¿por qué Dios permite eso? Porque te puede inundar de cuestionamientos. Pero Dios no nos hizo robots, Dios nos hizo seres humanos inteligentes, con conciencia, con una capacidad de discernir, de pensar. Por eso que tenemos 5 sentidos. Y los 5 sentidos tienen que estar ávidos, ejercitados, para evitar ser engañados. Pero lamentablemente, acá en este capítulo de Génesis, Eva fue engañada. ¿Por qué? Por la astucia de Satanás. No voy a leer todo esto porque, por razones de tiempo. En el primer versículo, la serpiente astutamente engañó. En la parte B del primer dice, ¿qué dice? Le sembró una duda increíble. Yo creo que están proyectando eso de Génesis 3, ¿no? Como podemos ver, dice la serpiente era astuta, ¿no? ¿Y qué pasó? Le sembró duda a Eva. Y eso es lo que nos puede suceder a nosotros. Nadie puede decir que estoy libre de nada, amados hermanos. Por eso el Señor acá nos tiene. Por eso que ha hecho un retiro para los jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros los mayores vamos a pasar, pero tenemos que delegar. En el retiro se ha enseñado cómo es que se debe delegar a las generaciones futuras, la posta, porque esto tiene que continuar hasta que el Señor soberanamente decida ponerle punto final, ¿no? Entonces, para eso es necesario evitar caer en la duda. Dice, puse en tela de juicio los mandatos de Dios, de los versículos 2 al 5, en este mismo capítulo de Génesis, dudó, no, le dijo, ahí está, miren. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto,
y podemos, dice, comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que al día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? O sea, esta porción pone en tela de juicio todo lo que Dios había establecido para que respetasen, pero lamentablemente cayeron. Y si hoy día se vuelve a enseñar esto, es por una razón. Nosotros, amados hermanos, cuando vamos a un médico, el médico sabio que conoce su profesión, y tú vas y con tus síntomas, que me duele acá, que esto se me ha inflamado, que estoy así ya una semana, 2 meses, 3 meses, o medio año estoy así, ¿qué hace el médico? Inmediatamente, ¿qué cosa te saca? Una tomografía, te pasa a hacer tus análisis, todo. ¿Y qué sucede? Te tiene que dar el diagnóstico preciso para que haga el tratamiento preciso. Y Dios nos está enseñando esto de tal forma de conocer la raíz del problema que nos acarrea y en el cual podemos caer en una condenación y en nuestra vida puede ser una frustración continua, porque no sabemos dónde hemos caído. Y miren, en los versículos 6 y 7 de este capítulo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, en esta porción podemos ver que el enemigo, amados hermanos, te presenta todas las cosas como no tienen idea, así como cuando se vende un producto, ¿no? Acá tenemos muchos hermanos que se dedican a los bienes inmuebles, a los corretajes, y para vender una propiedad hay que mostrarle lo bello, ¿no? Igualito, o sea, así estaban ahí mostrándole la serpiente, y esto me gusta, esto está bien. Y no se dan cuenta que pueden dar un paso en falso y caer. Nunca hay que limitar el potencial que tiene Satanás. Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, los versículos 5 y 7, Satanás también aquí intentó a mismo Jesús. Satanás, ¿qué dice la Biblia de Satanás? Del diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ya Jesús estaba iniciando su ministerio y ¡zah!, se presentó el diablo. ¿Para qué? Para decirle, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tú, Dios. Entonces, como podemos ver, el Señor le dio una respuesta así, como una espada, y prácticamente Satanás fue detenido por la decisión, por el conocimiento exacto y preciso de ¿qué cosa es la palabra de Dios? La espada de 2 filos. Porque el Satanás no tiene misericordia de nadie. Él a cualquiera, sea mayor en la fe o menor en la fe, siempre va a estar con toda su astucia, con toda su artillería para podernos, ¿qué cosa? Destruir. Bien. Entonces, podemos ver acá en Génesis 14, por eso que el diablo sigue el entendimiento, da una ceguera al entendimiento del hombre y la mujer, aún de los cristianos que no están, empeñados en escudriñar sus escrituras. ¿Para qué? Para que no sepan que así como lo que hizo Satanás con Adán y Eva, en el versículo 14 del capítulo 3 vamos a ver, dice la palabra, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, había engañado ya a Adán y Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, como podemos ver,
Esta es la porción que debemos reconocer y conocerlos bien. La serpiente de Satanás aquí recibió la sentencia de su juicio, del juicio que hizo Dios con él. Por eso él está derrotado. Pero está derrotado cuando tú estás con Cristo. Sin Cristo, prácticamente estás derrotado. Y en el versículo 15, para terminar esta porción, dice, me van a perdonar que hago el cambio de lente porque ya estoy viejito y la verdad que antes mi agudeza visual era mejor y esta prédica he tenido que prepararlo. El Señor me dijo que preparemos una prédica porque hoy hay una celebración a nivel mundo y tengo mi Biblia de Reina Valera del 60 que está con letras pequeñitas, ¿no? Porque tengo la de la versión 95 y yo tengo que coincidir con la predicción para evitar. Entonces, me van a perdonar ese detalle. Miren lo que dice el versículo 15 de capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá podemos ver que Dios anunció su victoria en el libro de Génesis. Por eso que esta porción es el mundo de las tinieblas, gobierna a partir de ¿quién? De pecado del hombre. El hombre prácticamente, Satanás lo mete en tinieblas para que la gente no entienda, ¿no? Y él toma como referencia, lo que le pasó a Adán y Eva. Y por eso que él siembra el pecado, lo pesca, y ¿qué pasa con el resto? Viven prácticamente una vida totalmente derrotada. ¿Se acuerdan? Más adelante, en el capítulo 6, sabemos lo que le pasó a ese mundo antidiluviano. Miles de millones de personas murieron en el mundo. ¿Por qué? Por la causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y Jesús, por eso habla, que el día de su segunda venida será como en los días de Noé. Habla igual. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Es que nosotros tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradó ese mundo que había tenido todo, prácticamente tenían todo, absolutamente todo, pero desobedecieron. ¿Y qué vino como consecuencia de la desobediencia? Que hemos leído en el retiro de jóvenes, el diluvio universal. Y solamente se pudieron salvar los que entraron en el arca. El arca tipifica a Jesús. Y solamente se salvó una familia, esposo y esposa. Todos sabemos que Noé y su esposa y sus 3 hijos con sus 3 nueras. 8 personas que al principio eran prácticamente la minoría. Después del diluvio, después de esos 150 días, al día siguiente, ¿qué pasó? Eran la mayoría en la tierra y eran nuevamente dueños de todo. Eso es la consecuencia de la desobediencia, ¿no? Y después no pasó ahí. Si nosotros seguimos estudiando, vamos a llegar después a lo que pasó en Sodoma y Gomorra y también un juicio. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. O sea, desde Sodoma y Gomorra a la fecha han habido juicios de Dios, porque Dios siempre es un Dios justo, ¿no? El injusto nunca dejará de ser juzgado por Dios, puesto a disciplina, porque tenemos un Dios que es justo. Pero pasaron años y años y años, y hace 2000 años atrás, Dios tuvo misericordia, porque aun cuando su pueblo, ahora que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, ¿se recuerdan que Moisés, cómo les reitera que tienen que cumplir, tienen que ser así, tienen que repetir? Yo en el retiro he tenido preguntas de los jóvenes de mi grupo, por ejemplo, me decían, ¿y por qué tanta repetición? Que claro, tiene que haber repetición. ¿Por qué? Porque nos olvidamos fáciles, ¿o no? Yo qué tengo que hacer, por ejemplo, ahorita que ya estoy viejito, perdonen esa comparación, ya los ojos están fallando, lo que tengo que hacer es que para que ya no me olvide, tengo ¿qué hacer? Grabar la palabra en mi corazón. Tengo que grabar la palabra en mi corazón, porque así ya no voy a recordar continuamente. Oro, porque para ahora no, es una situación que cada uno la practica, entonces oro y le pido al Señor. ¿Y qué dice su palabra? Su palabra, como es fiel, dice, y a través de su Santo Espíritu, ¿qué dice? Nos hará recordar
toda la predicación, todas las enseñanzas, ¿para qué? Nuevamente, nosotros predicar, evangelizar y salir a cumplir nuestro ministerio. Bien, entonces, ahora vamos a ver la segunda parte. La muerte del Señor Jesús en la cruz, antes que derrota, se convirtió en un símbolo de victoria, ¿no? Vamos a Juan, al libro de Juan, al Evangelio de Juan, y debemos recordar, amados hermanos, en Juan 19, del versículo 28 al 30. Dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. El acto más grande, hermanos, de la historia de la humanidad es este versículo. Y solamente no está en los 4 evangelios. Estoy leyendo Juan, porque por razones de tiempo, pero ustedes pueden estudiar. Este es el momento más sublime, más trascendental. No sé cuál será la palabra, porque no describe este acto de amor de Jesús. Cuando digo consumado es, ¿qué cosa? Su muerte nos dio victoria, porque estábamos muertos. ¿Nosotros estábamos muertos o no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso los judíos celebran simultáneamente esta semana su Pascua, porque ellos saben memoria que se tenía que sacrificar un cordero sin defectos de 1 año, y al día siguiente tocaba el shofar, tenían que salir de su condición de esclavos, que habían estado 430 años de esclavos. No sé cuándo ustedes recibieron, yo estaba 41 años de esclavo. Y cuando recuerdo esta palabra, ¿cómo no voy a agradecer a Dios que tuvo misericordia de mí y me liberó de esa esclavitud para conocerlo cada día más y más y más? Porque este es el acto más sublime que hay en la tierra. Este es el acto que nos produce esa verdadera libertad gloriosa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esta palabrita, esta palabra de Jesús consumado está, es para reconciliarnos, hermanos. Estábamos separados de Dios. El hombre sin Jesús está separado de Dios. La religión no hace nada. Murió Jesús por toda la humanidad, porque Dios dijo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo quien en Él crea sea salvo. Hermanos, esto es lo más sublime que pueda pasar en la historia. Y nosotros tenemos que interiorizarlo de tal forma que quede grabada esto. Todo está en la Escritura. No se puede añadir. Yo solamente estoy prácticamente dibujando un poquito, pero esto está escrito. Oye, a la gente, ¿qué hace? Yo también hacía lo mismo que hace la gente cuando no tenía a Jesús. Semana Santa de viaje, hasta el año 98, con mi familia, todos nos íbamos a Pacamayo, Semana Santa, Semana Santa. Porque la gente dice: no, me merezco un descanso, me he sacrificado toda la semana, vale la pena ir a descansar. No van a tener descanso nunca. Nunca van a tener descanso, ni paz. Porque el verdadero descanso y la paz solamente lo da Jesús, porque es el príncipe de paz. Él tiene todos los méritos de toda la existencia de la humanidad. No te va a dar paz nada más que Él, porque Él fue enviado por Dios. Su obediencia, todas esas virtudes que describe Isaías 11, o lo que describe Filipenses, una cosa gloriosa. Dice la palabra en Juan 10, versículos 10 al 11. Dice la palabra, dice: el ladrón
no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Él es nuestro pastor verdadero. Dio su vida por nosotros. Él es el que nos da finalmente la victoria, porque es nuestro buen pastor. Jesús en la cruz, ya les expliqué hace un momento. Efesios 3 tiene que ser recordados siempre, memorizados en sus corazones. Y el Señor, lo que le decía hace un momento, el Señor Jesús, con su muerte en la cruz, derrota al enemigo y reconcilió al mundo. Eso está escrito en Efesios del 2 al 14. Podemos verlo para que quede grabado también. En Efesios 2, del versículo 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos se expresó en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amados hermanos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a ser siervos y siervas que siempre vamos a procurar vivir en paz. La paz que te produce una cosa indescriptible, que viene a ser la armonía. Ese Salmo 133 que lo sabemos de memoria. Cuán bello y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice, ¿cuál es la consecuencia de habitar en armonía? Vendrá la bendición de la cabeza hasta los bordes del pie. Va a venir desde la cabeza. Nosotros somos bendecidos en este lugar, porque nosotros también sabemos que Jesús es nuestra cabeza. Pero esta iglesia, Iglesia Cristiana Camacho, tiene también un líder, la pastora. Ella es la cabeza en nuestra congregación. Y ella es bendecida. ¿Y quiénes van a ser bendecidos? Todos los miembros de esta parte del cuerpo del Señor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en armonía. Y yo pues, siempre les comparto a los hermanos, amados hermanos, la variable perfecta en la ecuación para recibir la bendición es vivir en armonía. Estar a cuenta entre hermanos, no pelearnos, no dividirnos, porque el diablo sí puede meternos cosas, pero cuando nosotros reaccionamos y nos damos cuenta que eso es artimañas del enemigo, nosotros tenemos que inmediatamente buscar, ¿qué dice? La paz. Amén. Es una palabra escrita y la que tenemos que ponerla en práctica, hermanos. No solamente conocer a la palabra, sino ponerla en práctica. Miren, en el Evangelio de Lucas, del 44 al 49, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, están aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que es escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué viene a hacer esta promesa? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, todos los 120 que habían obedecido fielmente hasta que llegase ese día señalado por el Señor, esperaron en obediencia total, con sus ayunos y sus oraciones. ¿Y qué fue? Se cumplió la promesa y vino el Espíritu Santo y llenó con esa porción que el Señor tenía para cada uno de ellos, y todos estaban llenos del Espíritu Santo, y así se estableció la primera iglesia modelo, la primera iglesia cristiana modelo, de lo cual es nuestro referente. En inglés dice su set point. Esa es la iglesia que Dios anhela, y así debemos procurar. Coyunturalmente será difícil, pero debemos, porque tenemos el mismo espíritu, porque somos miembros de un cuerpo, dice la palabra de Dios, que todos tenemos dones.
Y los dones son como diferentes miembros del cuerpo que estamos para servirnos unos a otros. Por eso continuamente tenemos que alentarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Ese es el mandamiento que nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para que el mundo vea que verdaderamente hay una iglesia cristiana que ha sido comprada. ¿Por qué? Por precio, pero precio muy alto. Y digan, oye, qué bueno, ¿cómo veo a sus hermanos? Cuando ustedes entren en comunión íntima con el Señor, Dios les va a revelar. Dios dice, revela, porque su palabra dice que la comunión íntima con Él, dice, son con los que le temen, y ellos les comenzará a revelar para que tú te presentes, ores por una persona, pero no solamente ores, de repente tienes que llevarle una ayuda, porque la fe sin obras es una obra muerta. Está escrita nada más. La fe tiene que producir buenas obras. Y seguidamente, la muerte de nuestro Señor Jesús nos hizo victoriosos sobre el mundo de las tinieblas. Por eso estamos llamados a predicar continuamente. ¿Qué nos hizo esa palabra consumado es? Nos hizo ser llamados hijos de Dios. También, ya Satanás no puede hacer nada contra nosotros. Contra los hijos de Dios ya no hay brujería, malagüero, hechicerías, absolutamente nada. Ya las tinieblas no tienen poder sobre nosotros. Fuimos perdonados, hemos sido liberados. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, estamos justificados. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la obra en la cruz de Jesús, ahora le pertenecemos a Jesús, como dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice la palabra, ¿cuánto representamos? Nosotros, ¿cuál es nuestro precio? Precio de sangre, la sangre del Salvador. Es un precio, amados hermanos, ni con toda la fortuna, ni Bill Gates, ni todos los hombres millonarios, nuestros millonarios de Perú, pueden comprar esa salvación tan gloriosa. ¿Por qué? Porque al ser hijos de Dios, ¿qué nos hace? Herederos de todo lo que es de Dios. ¿Y qué cosa de Dios que pertenece? Todo le pertenece a Dios. Todo, absolutamente todo. Solamente es cuestión de esperar. Como le decía la vez pasada, creo que en la prédica de los jóvenes, tenemos que alcanzar esa madurez. Quiere Dios que maduremos. Que no nos quedemos como esos niñitos recién nacidos, ¿no? Que los niñitos recién nacidos, todos sabemos que solamente sabe llorar para pedir su teta. Pero no se tiene que quedar ahí. Dice la palabra, dice que como niños recién nacidos desea la leche espiritual no adulterada para crecer. Y dejarás de ser niño y ya comerás papilla. Y así sucesivamente hasta que alcancemos esa madurez que Dios quiere que alcancemos. Porque eso quiere Dios de nosotros, que no nos quedemos estancados. Tenemos que ir creciendo en Él. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve a nosotros. Amados hermanos, les tengo que decir una verdad. Dios no nos mira a nosotros. Dios mira cuánto de Jesús está creciendo en nuestros corazones. Él ve a su Hijo. Por eso Él detuvo por un momento su mirada y como no podía dejar de mirar, sembró tinieblas totales en la tierra. Hubo una tiniebla tan grande, terremotos, todo cuando dijo consumado es. ¿Y qué dijeron los soldados romanos? Verdaderamente era el Hijo de Dios, porque Dios no podía ver el pecado. Su Hijo había sido prácticamente bajado al infierno para morir por todos nosotros, los pecadores de ese instante y los pecadores de los 2000 años adelante. Y eso es lo que produce, amados hermanos. Entonces, ya no somos atados a las tinieblas. Gracias fuimos librados del mundo de las tinieblas. Gracias a su obra en la cruz. Nada nos puede separar de Dios, ni muerte, ni tribulación, ni angustia, nada que se pueda presentar en esta tierra puede separarnos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por su precio de sangre. También hay una cosa importante que tenemos que reconocer, amados hermanos. Dios ya no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de temor, de amor y de dominio propio. Amados hermanos, tenemos esa valentía que solamente viene de Él. Por eso que, ¿cuántas veces, si le pregunto a los jóvenes, cuántas veces han escuchado en retiro, esfuérzate y sé valiente? Creo que habrá más de 100 veces lo han escuchado.
Todos los predicadores de retiro los han repetido, porque hemos hablado de Josué. Entonces, ¿y a nosotros qué nos queda? Igual que esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque Dios ya nos quitó ese espíritu de cobardía. Ya no somos cobardes. Porque los hijos de Dios dicen, ¿quiénes van a la guerra? ¿Van los cobardes a la guerra? No, en las leyes de la guerra solamente van valientes. Los cobardes Dios les dice a un costadito. ¿Por qué? De repente tú vas a contagiar tu cobardía al otro. Estamos llamados a ser hombres y mujeres llenos de fe, porque el Señor ya está en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, y lleno de su valor tenemos que salir a pelear. Y por último, como dice en 1 Juan 5:18, dice, el diablo ya no tiene potestad sobre nosotros. Pero no nos olvidemos, eso no va a hacer que nos da salvoconducto y listo, ya tú, oye diablo, ya puedes darle la mano contigo y ya no me vas a tocar. No, amado, el diablo sigue siendo diablo, por si acaso. Ni los santos hombres de Dios han dicho, oye, ¿sabes qué diablo? Ya tú no me vas a hacer nada, pero yo tengo la coraza, ya Jesús me compró. No, él, recordemos, por eso hemos hablado de Mateo 4, cuando ni a Jesús dejó de tentar él. Así que mucho cuidado. Y vamos a leer una porción de la palabra, Hebreos 10, del versículo 26 al 31. Dice la palabra de Dios, y está subtitulado en la porción en su vida, en la Biblia que tienen ustedes, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, esta palabra es una advertencia para nosotros. Gracias a Él que nos lo dice ahora, 9 de abril del 2023. Hoy día es día de perdón y arrepentimiento genuino, porque hoy día estamos celebrando la victoria de Jesús en la cruz. Y esa victoria es para nosotros también, porque nosotros ya hemos vencido. Pero no porque vencimos, ya no, la guerra continúa. Esta guerra continúa hasta el día que el Señor nos lleva. Por eso Pablo decía, y prosigo a la meta, dejando todo atrás, sigo, porque esta es una carrera no de velocidad, sino una carrera de resistencia. Amados hermanos, el que persevera hasta el último, ese será salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si dice, sin santidad, nadie verá a Dios. Cuando ellos llegaron ya miraron la tierra prometida al frente, la tierra de Canaán, y estaban por cruzar el Jordán, Josué les recordó la misma palabra de Moisés que fue escrito en los libros de Deuteronomio: santificaos, porque vamos a entrar a nuestra tierra prometida. Y Dios, el arca estaba como a 1000 metros de distancia de ellos, porque Dios tiene que estar separado de nosotros. Porque ¿cuándo va a ser esa unidad anhelada que esperamos todos? El día del arrebato. Pero el día del arrebato, amados hermanos, no sé cuándo será. En 5 años, 10 años, 15, no sabemos. En su sola potestad, Dios sabe cuándo será. Pero ese día dice la palabra de Dios que seremos transformados de cuerpo corruptible en uno incorruptible. Porque no se puede unir uno corruptible con algo que es incorruptible, porque nuestro Jesús es santo 3 veces. Amén. Así que con esa última proclama que lo vamos a hacer todos nosotros, amados hermanos, hoy día tenemos esa oportunidad de decirle, Señor, no he sido diligente,
he estado pecando deliberadamente, no he estado haciendo las cosas por ignorancia, pero hoy día, Señor, no quiero vivir más en ignorancia. Así que donde están ustedes, pueden pararse y decirle, Señor, gracias, porque hoy día verdaderamente estamos de fiesta, porque estamos celebrando la victoria que tú hiciste hace más de 2000 años en la cruz, y esa victoria también la sentimos en nuestros corazones, porque también hemos sido liberados de todo ese peso, de toda esa carga. Los judíos, los israelitas, al día siguiente que hicieron el sacrificio del Cordero Perfecto de un año, salieron de la tierra que los esclavizaba. Bien, vamos a entonar este cántico. Queremos que ustedes valoren lo que vamos a cantar, amados hermanos. Es un cántico lindo. El Señor me puso en la noche ayer cuando oraba, preparaba la palabra y le decía, Señor, ¿cómo que? Y me dijo, que mi pueblo recuerde que yo cuando pasaba por la vía dolorosa era insultado, escupido. Todo lo que pueda haber hecho esos hombres lo hicieron con Jesús. Pero recuerden que lo hizo por ustedes, por nosotros. Hermanos, lo hizo por nosotros. Y por eso hoy día le vamos a decir, Señor, ya no quiero pecar, ya no quiero vivir pecando deliberadamente. Quiero formar parte de ese grupo de guerreros y guerreras que están siguiendo tus pisadas para alcanzar esa meta que nos has puesto, que es el cielo.